Hola, buenas tardes. Pues es un gusto, como siempre, contar con su presencia en nuestros eventos. Y a nombre de la doctora Elisa Lugo Villaseñor, directora de nuestro centro, les damos la más cordial bienvenida. Pues el Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo Universitario tiene varios proyectos, entre ellos el eje ético-social, trabajar sobre temas transversales que de alguna manera impactan y atraviesan todo el currículum universitario es una de las prioridades de nuestro centro. Y es así que el día de hoy pues, tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Gutiérrez, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación para poder compartir con nosotros pues, algunas de las experiencias y trabajos que ella ha desarrollado en esta temática, que ha sido como una línea de trabajo muy especializada para la doctora Gutiérrez. Y si me lo permite, voy a leer una breve sinopsis curricular de la doctora Adriana Gutiérrez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional. Es maestra en investigación educativa y doctora en educación por el ICE de nuestra universidad. Fue becaria con CONACYT entre agosto del 2012 y julio del 2018. Laboralmente se ha desempeñado como coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo de Planes y Programas Académicos. Fungió como profesora de tiempo completo de la División de Humanidades y directora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional. De septiembre del año 2009 a abril 2010, fue becaria del programa de intercambio México-Francia para la enseñanza de idiomas, coordinado por la SEP, en el que participó como asistente de español como lengua extranjera en Annemasse, Francia. Realizó la tesis de maestría en Educación y Currículum para la Paz en Universidades Públicas Estatales, Paz Exploratoria, y la tesis doctoral con el título La Cultura de Paz en la Universidad Pública Estatal, la mirada de los académicos, estudio de caso. Cuenta con diversas ponencias presentadas en congresos tanto nacionales como internacionales, así como varias publicaciones entre las que se encuentran un artículo en la revista electrónica de Educación Social y los capítulos de ella. Pues bienvenida, doctora Gutiérrez. Muchas gracias, doctora. Y bueno, la dinámica del evento son 50 minutos de exposición y al final podemos hacer un cierre con preguntas, comentarios y algunas disertaciones sobre la presentación. Adelante, doctora. Gracias, yo les agradezco a todos su presencia y el interés por estar aquí acompañándonos. Para mí me da mucho gusto ver que hay tantas personas interesadas. Espero que se vayan con algunas reflexiones en la mente. Básicamente lo que yo quiero compartirles es un poco de lo que identificamos durante el proceso de realización de la tesis doctoral. A nosotros nos preocupa mucho, yo creo que a todos ustedes también, quiero pensarlo así, de qué manera podemos construir un mundo mejor para todos, en el que podamos pues relacionarnos de una manera más pacífica. Lo que quiero partir, si cambiamos la diapositiva, reconocer cuál es la importancia del contexto social. Bueno, el contexto social nos atraviesa a todos, y muchas veces no estamos como tan conscientes de lo tanto que incide el contexto en nuestras vidas. El contexto social es un macrosistema en el que uno tiene interrelaciones que a veces son dinámicas, a veces no tanto, pero que influyen en toda la actividad humana. Nosotros partimos de considerar en el estudio que desarrollamos cuál es la situación del contexto social, no solamente local, sino internacional. Y lo que vemos es que, bueno, la globalización, aunque hay un debate y una discusión, y muchos dicen que la globalización ya se acabó y que es un paradigma que está agotado, hay que pensar de una manera distinta. La realidad es que la globalización sigue estando presente y sigue atravesando nuestras vidas. Lo que genera y que ha generado en las últimas 2 décadas la globalización, desde que se empezó a instaurar con el neoliberalismo, ha sido una serie de cambios constantes. En términos de Bauman, pasamos de una modernidad sólida donde teníamos certidumbre, sabíamos que íbamos o aspirábamos a un trabajo en el cual íbamos a estar 30 o 40 años de nuestra vida y después íbamos a aspirar a una jubilación, íbamos a estar con todas las certezas de lo que nos deparaba el futuro. Y ahora ustedes y yo tenemos todo menos certidumbre para la vida. Entonces, este contexto, bueno, sí se ha generado en mucha medida por la globalización y el neoliberalismo, y ello lo que nos genera es, como les decía, esta falta de certidumbre.
pero además otra cosa que está también presente es la falta de conocimiento del otro. A veces no sabemos quién es nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nos interesamos poco por saber si tiene algún problema o no. Muchas veces, probablemente la mayoría de las veces, resulta que nuestro compañero tiene los mismos problemas que nosotros y a lo mejor si nos diéramos el espacio de reconocernos en él, podríamos encontrar soluciones conjuntas, pero lo que sucede es que estamos tan ensimismados con nuestros propios problemas que no nos damos ni un tiempo ni cuenta de que la otra persona probablemente puede estar atravesando situaciones similares a las que nosotros vivimos. Esta falta de conocimiento o desconocimiento del otro es un elemento detonador de actitudes violentas, pues, que pueden desencadenar en varios problemas, ¿no? O en conflictos que no se resuelven de manera pacífica propiamente. Aunado a ello, se ha dado una transformación en los valores que orientan la vida de las personas. Yo no sé si a ustedes les tocó, si alguno de ustedes es de alguna comunidad, pero todavía en algunas comunidades uno sale a la calle y pues saluda a su vecino. Poco a poco en las ciudades eso se fue perdiendo, salimos a la calle y no saludamos a nadie. Eso que a lo mejor nos pareciera que no tiene importancia, realmente tiene una importancia y una significancia relevante, porque el solo hecho de poder saludar a alguien, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado, pero me ha pasado que saludo a alguien por la calle y se queda sorprendido, ¿no? Porque es una desconocida que le está dando el saludo. Pero lo que nos cambia el día es solo el hecho de que alguien te diga buenos días cuando vas por la calle, te genera una sensación distinta. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero lo que está presente cada vez más en la sociedad actual es una situación de egocentrismo y de falta de solidaridad que genera problemas y problemas serios. En el caso de México estamos, lamentablemente, yo creo que todos lo hemos vivido, estamos desde los últimos 15 años atravesando una situación problemática difícil en cuanto a un problema de seguridad y de paz social. No lo tenemos y lamentablemente los números no nos dan como la esperanza y son poco alentadores. Desde el año 2007, el Instituto para la Economía y la Paz ha calculado a nivel mundial el índice de paz global. Cuando este índice se empezó a medir, México más o menos estaba en el lugar 75 de 160 países. En el año 2018, México ocupó el lugar 140 de 162 países. ¿Qué significa eso? Entre más se vaya acercando nuestro país a la posición 160, mayor número o mayor índice de violencia hay en el país, o lo que es lo mismo, estamos perdiendo la paz. La paz que en otro tiempo existía y que quizá no era al 100% la paz ideal, sin embargo no teníamos esta situación de tensión que hoy todos los días cuando nos subimos a la ruta, pues no sabemos lamentablemente si se van a subir a asaltar o si en el camino alguien nos va a querer medio jalonear. Es una situación que lamentablemente cada vez más nos aqueja y pues yo pienso que algo tenemos que hacer. En primera instancia, identificar que tenemos un problema y que todos podemos contribuir para mejorar esa situación, por lo menos nosotros que somos una microcomunidad, la UAM, pues cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta de que de repente todos estamos en una situación de vulnerabilidad y a cualquiera nos puede tocar. Entonces, México atraviesa una serie de múltiples rostros y rasgos de violencia y en el año 2017 se ha catalogado como uno de los años más violentos para México, donde ha sido uno de los años en el que más delitos se han cometido con uso de armas de fuego, ¿no? La situación pues es bastante delicada. Esta situación que les describía del clima social y del contexto social a nosotros nos llevó a pensar y a cuestionarnos qué tipo de actor social se está formando y qué tipo de actor social estamos formando nosotros en las universidades, ¿no? Porque sí consideramos que es indispensable que desde la universidad nos preguntemos cómo podemos atender y qué podemos hacer para contribuir a atender estas problemáticas sociales que nos permitan generar una mejor convivencia social
Y esto se constituye como un reto, porque pues no todo se puede lograr con las buenas intenciones, ¿no? Los cambios curriculares que están realizando, reconocemos que varias instituciones están realizando esfuerzos para incorporar cada vez más esta mirada de la problemática social, pero hay varios factores que son fundamentales. Muchas veces tiene que ver en los docentes que están frente al grupo, pero también toda la estructura institucional que sea consciente que no es únicamente la formación responsabilidad de los docentes, sino que todos nosotros que formamos parte de una institución educativa incidimos de alguna manera en la formación de ustedes, ¿no? Como estudiantes. Entonces, consideramos que era fundamental el desarrollo de esta investigación para tratar de entender un problema, porque no podemos aportar soluciones a un problema si no tenemos o no entendemos con claridad cómo está articulándose ese problema. Y para pensar de qué manera, desde el currículo, se podía atender esta cuestión valoral. La que sigue. Y bueno, nosotros consideramos que era importante abordar este tema porque se requiere de una nueva filosofía educativa que contemple o considere las necesidades del contexto, pero además que se preocupe por la formación de seres humanos reflexivos y críticos. Y identificamos en la literatura que desde siempre la Universidad Latinoamericana se ha caracterizado por tratar de atender a las problemáticas sociales, pero en los últimos años la proyección social de la universidad se ha considerado o se ha constituido como un elemento fundamental de empuje en las universidades latinoamericanas, y lo que trata de proyectar o de promover la universidad latinoamericana con la proyección social de la universidad es el bienestar social, y es aquí donde incorpora temas de ética y de trabajo social y donde procura incentivar la participación activa de los estudiantes. Yo aquí quiero hacer un llamamiento a ustedes. La mayoría de los que están aquí son estudiantes y me da mucho gusto que así sea, porque tenemos que ser conscientes. A veces no nos damos cuenta y tomamos el servicio social, que es uno de los elementos en el que mayor se centra la universidad para esta proyección social, y muchas veces lo tomamos como un requisito que tenemos que cumplir para poder egresar, pero no somos conscientes de lo que nosotros podemos dar y lo que podemos realizar como estudiantes en ese servicio social que verdaderamente tenga implicaciones o un impacto real en la sociedad, pues en la que nosotros estamos insertos, ¿no? O en la sociedad que circunda la universidad. Entonces yo les hago una invitación, quiero aprovechar el momento para todos aquellos que todavía no realicen su servicio social, que si piensen muy bien en qué área les gustaría a ustedes prestar su servicio social para que verdaderamente sea un servicio que impacte en la sociedad, que su conocimiento, el que ustedes están adquiriendo aquí y que están construyendo durante su desarrollo profesional, pueda tener una utilidad directa y práctica. Y también, volviendo a la conferencia, ubicamos que el discurso de la paz ha estado presente desde la Segunda Guerra Mundial en las políticas internacionales, porque bueno, ha sido una situación bélica, ¿no?, la que originó el de qué manera podemos hacer para convivir de manera más pacífica. En el caso de nuestro país, concretamente de México, el discurso de la paz no estuvo tan presente como en el sexenio pasado. Inclusive una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo fue el México en paz, que era la meta número 1. En esta nueva administración, la meta número 1 es un México con Estado de Derecho y bienestar, pero yo no puedo concebir un estado de bienestar sin paz. No sé ustedes qué piensen, yo lo dejo para la reflexión, pero para mí el hecho de que podamos convivir de una manera más armoniosa y más sana implicaría el construir un estado de paz, y bueno, espero que vayamos para allá. En la exploración que realizamos en los modelos curriculares de 10 universidades públicas de México, ubicamos que sí ha estado presente esta preocupación de incorporar elementos asociados a la educación para la paz y sobre todo respaldado en cuestiones valorales,
y del desarrollo integral y humano en la formación de los jóvenes universitarios. Y hasta aquí hago un primer corte para presentar un poco el objetivo que guió esta investigación. A partir de que identificamos todos estos elementos, a nosotros nos interesó indagar cuáles eran las concepciones que tenían los docentes de una universidad pública ubicada en la región sur de México en torno al término cultura de paz y la manera en que se han atendido desde el currículum. ¿Por qué? Porque para nosotros reconocemos que uno de los actores principales del proceso formativo son los docentes, y si no sabemos cómo están pensando los docentes y cómo están entendiendo esta cuestión de la cultura de paz, pues será difícil para nosotros hacer propuestas encaminadas a trabajar con los docentes esta cuestión de la cultura de paz. ¿Y por qué? Insisto, ¿por qué trabajar con los docentes? Porque, bueno, son actores fundamentales de los procesos formativos, pero además, sin la persona o las personas con las que estamos trabajando no estamos como teniendo los mismos códigos, no estamos entendiendo lo mismo por cultura de paz, pues será difícil desarrollar un proyecto conjunto que pueda tener resultados más macros. Sí. Bueno, ¿qué es esto de la cultura de paz? Ubicamos que el concepto de cultura de paz ha sido un concepto acuñado por la UNESCO. Por primera vez se habló de cultura de paz en el año de 1936, en el Año Internacional de la Paz, y se pensaba originalmente que la paz, o que la cultura de paz solamente se podía trabajar con los niños, o que era fundamental empezar un proceso formativo hacia la cultura de paz con los niños. A nosotros, nosotros consideramos que no solamente los niños pueden trabajar para construir la paz, que la paz la construimos todos y que podemos deconstruir a lo mejor ciertas ideas que tenemos sobre la paz, y que todavía los jóvenes de la preparatoria y de la universidad pueden contribuir a la construcción de una cultura de paz, y no solamente ellos, también los adultos. Y en este caso, pues por eso nos interesó focalizarnos también hacia los maestros, ¿no? La cultura de paz se ha convertido en un nuevo paradigma de la educación, o se ha sido considerado así por algunos autores. Si bien es cierto, desde mi punto de vista, la educación tendría que ser en sí una educación para la paz, pero no lo es. Y los encontramos en estudios donde se encuentran o se desarrollan en diferentes instituciones, y que se dan cuenta que en las prácticas o en la relación maestro-alumno, en la relación maestro-maestro, entre pares o entre maestro-director, hay situaciones de violencia. Entonces, en situaciones de violencia y en contextos de violencia, pues no podemos construir ninguna paz, porque lo que estamos haciendo es reproducir esas lógicas de funcionamiento que pues son bastante bélicas. Entonces, lo primero que hay que hacer es focalizar el problema y evidenciar que hay un problema de violencia fuerte, y eso fue lo que hicimos. No era nuestro propósito, pero hacia allá llegamos. Entonces, la paz, la cultura de paz se construye en las relaciones interpersonales, es decir, en las relaciones cara a cara, las de todos los días. No hay mayor ciencia en ello. Por eso yo les hago una invitación también a observarse ustedes mismos en sus prácticas y en su comportamiento, pues con sus colegas, con sus amigos, en su casa, porque verdaderamente, y créanme, uno se va a dar cuenta que tiene actitudes violentas, es que ni siquiera se imaginaba que había violencia ahí, ¿no? Inclusive, podemos pensar que nosotros no padecemos violencia, ¿no? O no somos nosotros también ejecutores de violencia, y la realidad es que la cultura de paz se sustenta en la resolución pacífica de conflictos, ese es su pilar fundamental, y la herramienta para que ello se logre es a través del diálogo. Y el diálogo, pues ¿cómo se logra? No se logra con un monólogo, ¿verdad? Se logra escuchando también a la otra parte, y a través de la negociación y tratando de encontrar acuerdos y puntos de convergencia, pues donde, valga la redundancia, podamos tomar un acuerdo en el que haya un ganar-ganar y no un ganar-perder. En el caso de la educación para la paz,
Bueno, la educación para la paz es un proceso formativo que se desarrolla justamente para tratar de mostrar que se puede asumir un posicionamiento distinto frente al conflicto, es decir, que el conflicto no se puede resolver únicamente a través de las discusiones o los golpes o con el uso de la fuerza, que poniéndonos de acuerdo a través de la negociación pues se pueden encontrar puntos de convergencia y que a la larga, a la fuerza de estar observando y tratando de cambiar estas actitudes y estas acciones que nosotros emprendemos al momento de solucionar un conflicto, pues podemos contribuir para la construcción de una cultura de paz. La que sigue, por favor. Ya, vamos a los resultados. ¿Qué fue lo que encontramos? Primero, revisamos los documentos institucionales. Identificamos aquí que en el modelo educativo que fue puesto en marcha desde el año 2012, lo que buscaron es sustentarse en un eje de responsabilidad social. Para esta institución, que como les decía es una universidad situada en el sur del país, la responsabilidad social universitaria ha sido una de sus apuestas más fuertes. Y crearon 2 asignaturas específicas transversales que se empezaron a impartir para todas las licenciaturas a partir del año 2012, y fue una denominada cultura local, y ahí lo que trataban de hacer era de recuperar la valía de la cultura local que había sido pues dejado un poco de lado, ¿no? Había sido desvalorizada. Y también la asignatura responsabilidad social universitaria, que enlazaron también con las prácticas profesionales y el servicio social, que hasta ese año no era obligatorio en esa institución. Entonces, era una cuestión más de libre, los alumnos si querían lo hacían y si no, no, aunque nos parece extraño, ¿no? Porque para nosotros eso pues no podía ser posible. Y lo que referían los maestros que entrevisté cuando hablaban de esta parte del servicio social, inclusive decía que había habido resistencia de parte de los alumnos, de cómo es posible que ahora el servicio social va a ser obligatorio. Pero ellos, bueno, institucionalmente en el modelo educativo, además de darle valor curricular al servicio social y a las prácticas profesionales, le dieron peso a la proyección social de la universidad y a la formación social del estudiante, y trataron de que todas las asignaturas tuvieran asignadas unas horas de práctica profesional. Entonces los maestros se dieron cuenta que había un problema. ¿Por qué? Porque los estudiantes iban a tener que cubrir n número de horas de prácticas en diferentes espacios, y eso iba a ser pues un poco complicado, porque si llevan 6 asignaturas, ¿cómo hacen para cubrir las horas de práctica de cada asignatura? Y entonces aquí los docentes se dieron cuenta de que ese problema, más bien detectaron el problema antes de que surgiera el problema, y idearon para solventar el problema un proyecto común, pero que fue a iniciativa de los docentes. Antes de que siga esa parte, porque lo voy a explicar con el mapa, regresamos un poco al modelo educativo. La orientación del modelo educativo es impulsar la formación integral del estudiante y le da prioridad al desarrollo de valores como la equidad, la justicia, la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. Y que estos valores los trata de poner en práctica pues en las experiencias o en el desarrollo de este proyecto que les comentaba y que ahorita voy a explicar con mayor detalle. La universidad también busca promover la paz y tiene un compromiso con la construcción de una sociedad más humana y justa. Gracias. Cuando les preguntaba a los docentes qué entendían ellos por cultura de paz, lo podemos agrupar en 3 grandes rubros. La primera es que ellos sí consideran que son una serie de actitudes para la convivencia, en donde lo que hay que priorizar es cómo se da la convivencia de los seres humanos con el planeta. Y esto a mí me pareció muy interesante, porque ellos sí están considerando que es la relación del sujeto, pero no solamente con otro sujeto, o de un ser humano con otro ser humano, sino del ser humano con su entorno, y es el medio ambiente con el que están compartiendo
el que les está dando de comer, porque todos comemos del medio ambiente, aunque no estamos tan conscientes a veces, ¿no? Respiramos del medio ambiente, a veces un oxígeno más limpio, otras veces no tanto, pero esto fue fundamental. ¿Cómo desarrollamos actitudes para la convivencia de los seres humanos con su entorno? ¿Y cómo hacemos para que los seres humanos sean conscientes de que tenemos que cuidar ese entorno que no solamente nos da de comer, o sea, en él vivimos, ¿no? Es nuestra casa. Esto fue para mí, la verdad, muy interesante. Y también este discurso que a veces pareciera ser un discurso vacío, que está muy presente, pero que muchas veces no somos tan conscientes de lo importante que es el tener apertura a la diferencia y entender que el otro no tiene que pensar como yo, y aun cuando no piense como yo, sí podemos realizar acciones comunes o trabajo en equipo para un fin en común. Y también ellos hablaban del desarrollo de ciertas condiciones para la convivencia. ¿Cuáles son las condiciones que ellos consideraban que son como las prioritarias, ¿no? Pues el tratar de llegar a una convivencia o desarrollar una convivencia armónica. Y esto también fue muy interesante. ¿Cómo logramos el equilibrio entre profesores y alumnos, y entre los mismos profesores y entre los mismos alumnos? ¿Sí? El generar un ambiente de compañerismo, pero de compañerismo real, es fundamental, y ellos no me dieron la respuesta, o sea, más bien nos dejaron ese reto, ¿no? Esas preguntas, ¿cómo le hacemos? Nosotros, yo pienso, a mí me parece que también tiene que ser una respuesta colectiva, o sea, no puede venir alguien a decir, esta es la respuesta, sino que en cada espacio, como les decía, la paz la construimos todos, entonces pues todos tenemos que aportar nuestro granito de arena hacia la construcción de paz. Y un tercer rubro, que fue también muy mencionado, fueron estrategias para la convivencia. Y aquí es donde ellos reconocían que el diálogo y el establecimiento de objetivos comunes son estrategias fundamentales, ¿no? También respaldarse en la educación para la paz, en los lineamientos de la educación para la paz. Y esto también fue muy interesante. Me decían, es que no podemos construir ninguna paz si no nos educamos. Se referían a ellos mismos como docentes, ¿no? Pero yo creo que no solamente ellos como docentes, todos nos tenemos que reeducar, y hay que realizar una reeducación en torno a la violencia y darnos cuenta que la violencia de ninguna manera es natural. La hemos naturalizado, pero ni es natural ni es normal que nos desarrollemos o establezcamos relaciones violentas. Y también de los menos mencionados fue el derecho a vivir en paz, que reconocer que todos tenemos derecho a vivir en paz, y por ende pues el otro también tiene derecho a vivir en paz, y que hay principios fundamentales que se han ido como olvidando un poco, que es el bien común y la equidad, ¿no? Se trata no de una medición de fuerzas, sino del equilibrio, ¿no? De encontrar ese equilibrio donde todos nos podamos desarrollar. Y finalmente mencionaban algunos valores fundamentales como la cooperación, la libertad, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, que, vuelvo a insistir, pues es una tarea pendiente para todos el pensar de qué manera podemos pues desarrollarnos. Y bueno, esto era lo que les comentaba del mapita. Este mapita surgió de lo que ellos fueron comentando sobre la manera en que están trabajando la cuestión de la cultura de paz en esta institución. Y básicamente ellos refieren esta cuestión de la responsabilidad social universitaria como una de las funciones sustantivas de la universidad, así lo están trabajando, y desde la formación, la investigación, la extensión, están desarrollando cosas, ¿no? Primero, le dieron mayor peso a la cuestión del desarrollo por competencias, que lo vemos de este lado, el desarrollo por competencias principalmente de los alumnos, y comentaban que era fundamental el desarrollo de competencias para resolver problemas, ¿no? Como que aquí en el desarrollo o en la resolución de problemas
y en el desarrollo de competencias para la resolución de problemas está muy presente la cuestión de la cultura de paz, o aquí es donde entraría o donde se le daría pues esa atención. Y por otro lado, el desarrollo de competencias académicas, y ellos reconocían que las asignaturas son insuficientes, y es aquí donde entra la cuestión de la interdisciplina. Ellos sí reconocieron que no podemos seguir trabajando de manera disgregada, que no podemos seguir pensando que la asignatura, en algunos casos hay la asignatura de educación y valores, o de se me va ahorita la otra de formación ciudadana, ¿no? Que pues eso es del maestro y a es el que le toca y yo no tengo nada que ver. Reconocieron que todos, o sea, que todos los docentes de esa institución, de esa licenciatura, tienen que tener claro en que la cuestión del desarrollo de valores y del desarrollo de competencias para la resolución de problemas, pues no es una cosa que atañe solamente al maestro que da esa asignatura, sino que les atañe a todos, ¿no? Eso en primera instancia. Y sí reconocieron que no se puede seguir trabajando en la universidad de manera disgregada. Si no trabajamos interdisciplinarmente, hay problemas en el que se necesita el foco del biólogo. O sea, simplemente ponemos como ejemplo el cuidado del agua. O sea, el cuidado del agua no le toca nada más a los biólogos, el cuidado del agua nos toca a todos. Pero entonces a lo mejor los físicos, los químicos, los licenciados en educación, bueno, pueden contribuir a la atención de este problema. Pero mientras sigamos trabajando de manera disgregada en la universidad, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, esto fue importante. En la experiencia concreta que les platicaba del proyecto integrador, bueno, aquí incide la experiencia de los docentes, ¿no? La experiencia y la experticia y el anticiparse a que surgiera este problema de las prácticas que les comentaba con los alumnos. Y entonces influyen los valores personales y los intereses también. Si a ellos no les hubieran preocupado los alumnos, hubieran dicho, bueno, que los alumnos vayan y hagan sus prácticas y que me traigan las horas de práctica que le corresponden a mi clase y ya está. Y ellos trataron de anticiparse a resolver el problema, pero además de trabajar en equipo. Y esta experiencia fue bastante interesante, según lo refirieron ellos mismos en las entrevistas, porque les permitió este proyecto integrador que cada una de las asignaturas sumara algo para el proyecto, para atender un problema particular de una comunidad. Y entonces, bueno, organizaron a los alumnos y no fue nada de que, bueno, ustedes vayan y van a hacer tal y cual. Se pusieron de acuerdo y le dieron voz y voto a los alumnos, y lo que ellos referían. Los alumnos se dieron cuenta que nosotros como docentes, pues no, a veces nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo, pero los alumnos estuvieron ahí presentes y además aportaron sugerencias para resolver destrabar el asunto donde estábamos atorados por una cuestión de ego. Entonces ellos mismos reconocieron que los alumnos contribuyeron a poder romper este tema del ego y de decir, no, pues que yo tengo que tener mayor opinión porque mi asignatura es más importante, ¿no? Y entonces pudieron encontrar una solución conjunta y entonces decidieron que los alumnos iban a ir a la comunidad, preguntarle a la comunidad en qué necesitaban que les ayudaran. No fue llegar y decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto. A lo mejor les fueron a resolver un problema de agua y ellos lo que más tienen es agua, ¿no? Y su problema era que no había luz. No, llegaron a la comunidad, preguntaron cuál es el problema que necesitan que atendamos y bueno, se dieron cuenta que ahí había un problema de falta de maestros en la primaria. Y entonces se organizaron para dar asesorías en diferentes niveles, a los diferentes grados de la primaria, y entonces el proyecto se iba a desarrollar a lo largo del semestre. Cada semana ellos iban a ir cubriendo un rubro de cada una de las asignaturas. Y al final, bueno, ya no supe cuál fue el resultado, espero que haya sido un resultado bastante exitoso, pero los maestros decían, bueno, con este espacio, con el proyecto integrador, lo que pudimos es trabajar, realizar un trabajo colaborativo, atender un problema en conjunto, además desarrollaron tutorías para todos los estudiantes que participaban, eran estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación, pero además, y esto lo subrayo, pudimos educar con el ejemplo. Los alumnos se dieron cuenta de que
nosotros estábamos como en la mejor disposición de incluirlos, de incorporarlos, de darles voz. Digamos que esta estructura jerárquica tan marcada muchas veces en las instituciones se rompió y pudieron tener un mejor resultado, ¿no? Pero además comentaban que este proceso les permitió detectar situaciones de violencia, no solamente en el caso del momento en que se estaban organizando para ponerse de acuerdo, sino en la propia comunidad donde llegaron a realizar el trabajo, y entonces esto les dio la pauta para que con otras áreas de la institución, porque ellos no eran eran de la licenciatura en Ciencias de la Educación, pero se fueron ya después con el área de trabajo social y vieron de qué manera iban a llevarle algunas pláticas inclusive a la comunidad, pues para la detección de estos problemas de violencia, ¿no? Entonces ellos reconocían que con esta experiencia del proyecto integrador, pues fue más allá de atender un requerimiento del programa, ¿no? Y bueno, ya para terminar, lo que podemos nosotros concluir a partir también del dicho de los docentes entrevistados es que para construir la cultura de paz, pues sí se necesita la participación activa de todos los miembros de la comunidad universitaria, porque solamente es la única forma de que se puedan establecer lazos de compañerismo, de que haya una verdadera vinculación social, que se reconozca que existen grupos vulnerables que necesitan una atención y de qué manera la universidad puede darles esa atención que necesitan, frente a lo que no favorece la cultura de paz o la limita, que es la no participación, que no nos interese verdaderamente atender ninguna problemática. Bueno, eso genera resistencias para participar en los proyectos, los conflictos que no se atienden muchas veces de una manera positiva, y lo que me parece que va a estar presente en todas las universidades, ¿no? Las limitantes como la falta de financiamiento, que hacen que tampoco nos queramos nosotros involucrar en ningún proyecto, ¿no? Pues por la falta de recursos. Y finalmente ellos reconocen, y lo puse yo así con una línea punteada, porque reconocen que se están haciendo esfuerzos en esa institución encaminado a la construcción de una cultura de paz centrado en la formación de valores, pero todavía no es algo pues concreto o tangible que se pueda evidenciar. Y que la cultura de paz o el tratar de formarnos hacia la cultura de paz requiere potencializar la formación del saber ser y de una reeducación, y además de un trabajo colaborativo y de la transversalidad curricular. Bueno, ya para terminar, ellos reconocen que en esa institución hace falta generar espacios de diálogo y discusión para problemas comunes. Es aquí, en la resolución de problemas comunes o en tratar de resolver problemas comunes, donde se pueden plantear soluciones conjuntas y donde entraría el trabajo colaborativo e interdisciplinario, que como yo les menciono acá, sigue siendo un reto para esta institución, y me parece, o me atrevería a decir que para todas las instituciones, esta institución no se escapa. Y reconocemos como investigadores y también ellos como docentes que la universidad pública tiene un papel importante en la puesta en marcha de acciones para atender la función social de la universidad y la formación con pertinencia social, que es algo que no caduca, que sigue estando en boga y que sigue siendo, me parece a mí, una obligación de todas las instituciones, y que uno de los retos que sigue quedando pendiente es que las universidades públicas se incorporen en los procesos de formación, en los planes de estudio y en el currículum, y también en la formación docente, capacidades, competencias y valores que conduzcan a contar con actores preparados para construirla. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a la doctora Gutiérrez por compartirnos algunas de sus reflexiones respecto al tema. Los invitamos a formular algunas preguntas para comentarios, algunas aportaciones que quisieran hacer. Y bueno, si me lo permiten, quisiera hacer como un cierre de lo que se ha preparado. Pues de compartir esta temática con la doctora Gutiérrez nos ha invitado a llevar una reflexión hacia promover ambientes más favorables para impulsar relaciones sociales pacíficas hacia una convivencia sana y favorable. Retomamos las palabras de Tedesco, que dice y cuestiona: ¿qué tipo de autor social se está formando en nuestras instituciones?
Y bueno, en esta línea, las instituciones de educación superior tienen una misión muy importante sobre concientizar los procesos educativos hacia una nueva filosofía educativa, orientada hacia una formación integral, donde el papel del docente se ha posicionado en un lugar fundamental para el proceso formativo. La invitación es, pues, fomentar espacios para promover una cultura de paz en las relaciones interpersonales con el otro. Y en este sentido, será importante asumir un posicionamiento distinto ante momentos de conflicto. Por último, quisiera destacar esta reflexión que la doctora nos hace respecto a la cultura de paz y la relación del humano con su entorno natural. Y en ese sentido, pues poder promover acciones que nos permitan quebrar estas barreras unidisciplinares y perfilar hacia una formación de carácter interdisciplinar en la convergencia de varias disciplinas. Y bueno, pues con esto quisiéramos agradecer nuevamente a la doctora Diana e invitar al público que nos acompaña a formular algunos cuestionamientos, algunas opiniones respecto a la temática. Primero agradecer por esta agradable conferencia. Yo tengo el gusto de conocer ya a la doctora de algunos años y me complace mucho escucharla ahora porque veo que el fruto de su trabajo ha sido en este proyecto tan interesante y además muy atinado. Creo que es muy importante el hecho de que ensalce la participación o la asistencia más bien ahora de tantos estudiantes de licenciatura, porque justo estamos en el reconocimiento de lo que vamos a hacer como futuros profesionistas, y como futuros responsables de la dirección o el rumbo que va a tomar la sociedad en general. No hablemos nada más de las cuestiones políticas, en todos los sentidos de los niveles laborales a los que cada uno de manera posterior se vaya a abocar. Considero que es muy importante destacar que la parte de la convivencia, sobre todo, es lo que nos ayuda a mover tantas cosas, ¿no? A veces algo tan sencillo como el buen trato que tengamos hacia los demás nos ayuda a que eso genere proyectos, genere caminos. Pudiera parecer incluso invisible, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser siquiera que tenerle la atención al de al lado me va a favorecer a mí? Y en sí, así es. Tener la consideración hacia el exterior justo favorece lo que tanto mencionaba acerca de la cuestión del medio, de la cuestión de las relaciones sociales, de la cuestión del conocimiento del otro, el ser interesado en lo que le pasa al compañero, al vecino o a mis familiares. No en el sentido de estar involucrado en lo que es su vida, sino más bien de en qué medida lo que le puede afectar a él también me puede afectar a mí, y cómo es que se pueden llegar a hacer organizaciones, y hablo no de instituciones, sino más bien a crear lazos que puedan favorecer a la creación de estrategias que mejoren la sociedad. Me siento muy contenta de haber escuchado la conferencia el día de hoy y también agradecida por esta invitación, ¿no?, que nos hace a generar esta reflexión en nosotros mismos, sobre todo a un actuar, ¿no? Considero que el proyecto de esta institución que ahora nos presenta es muy interesante y creo que es viable para muchas otras instituciones que puede ser también incluso, ¿por qué no la nuestra? Muchísimas gracias por la conferencia. Sí, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta sobre si usted conoce una institución que se llama Consejo Nacional de Fomento Educativo, o si ha escuchado hablar de ella. No. Bueno, todo sobre el tema que usted acaba. Sí, ¿es la CONAFE? Sí, la CONAFE. Sí. Bueno, pues de hecho yo vengo, yo sí realicé ahí mi servicio social y bueno, muchas de los conceptos o de lo que a ustedes se refería, ahí creo que se maneja bastante, ya que ahí sí hay tres factores, ¿no? Bueno, puede haber muchos más, pero uno, el concepto de paz, ahí se crea el vínculo entre padres de familia, alumnos y tutores, bueno, porque no somos maestros, ahí en ese caso solamente somos prestadores de servicio social comunitario. Y otro aspecto es la investigación entre la diferencia de lo que es el campo o una comunidad rural y lo que es la ciudad, porque ahí usted puede encontrar lo que es ese vínculo, ¿no? Ahí los alumnos sí convivimos entre
la sociedad, porque de hecho nosotros ahí nos encontramos durante el servicio social por 1 año, por 2 años, o sea, estando dentro de la comunidad, y es ahí donde nosotros sí podemos conocer lo que usted podría estar buscando, la investigación de ese vínculo para ver dónde surge la violencia y el por qué, ¿no? Otro aspecto sería lo económico, ¿no? Porque muchas de estas comunidades a las que atiende esta institución son olvidadas. De hecho, desde la infraestructura, libros, o sea, cuenta con nada, y creo que de ahí no reciben, bueno, el mínimo apoyo. Entonces yo creo que deberíamos ahí, creo que conocer un poquito más de estas instituciones, ya que muchos de los maestros, usted puede decir que se refiere a maestros estatales, federales, y estas personas son jóvenes que de hecho tienen desde secundaria y preparatoria, y ahí usted le puede preguntar y no va a encontrar una respuesta similar a un maestro estatal o federal. Entonces, mi recomendación sería que si pudiese hacer una investigación más a fondo sobre esta institución para que pudiera comparar lo que podamos encontrar ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la conferencia que nos acaba de dar, doctora. Yo soy Francisco Canizales. Mi pregunta es sobre qué tanto la universidad pública debe de fomentar esta cultura de paz, porque si nos vamos a nuestra historia, ha habido exrectores, ¿no?, que bajo la manta de la cultura de la paz y de una universidad socialmente responsable ha dejado de lado la academia, y se busca un posicionamiento también con este tema, ¿no? ¿Hasta qué grado la universidad debe de hacer pronunciamientos o posicionamientos sobre los hechos sociales, y hasta qué grado debe de mantenerse al margen, ¿no? Porque a veces, como usted dice, una cultura de paz requiere un ganar-ganar, ¿no? Y no siempre se tiene la razón de todo. Eso por un lado, y por otro lado, vi en su gráfico que pues entrevista para académicos, ¿no? Entonces, pues era su rubro. Considero necesaria también la opinión, pues, tanto de los estudiantes, porque sí veo que ahí se limita un poco, ¿no?, a la realidad de nosotros, porque si nosotros podemos llegar a un salón y decir buenos días y fomentar este tipo de prácticas, pues por parte de los entes a veces no hay esa corresponsabilidad, ¿no?, donde ellos se sienten en un grado superior a uno, desde inclusive el diseño de un aula, ¿no?, que ellos están en un escalón superior y uno está en un nivel más bajo, desde el acoso que existe en nuestra universidad, por qué no decirlo, o desde las calificaciones que erróneamente se subieron al sistema, ¿no?, por un error que a veces son represalias también. Entonces esta cultura de paz no se ve ejemplificada aquí desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no?, de nosotros como estudiantes, y también le agregaría ahí pues hasta los directivos, ¿no?, no solo docentes, estudiantes, sino también los directivos son los que deberían ser considerados ahí. Eso es. Estoy completamente de acuerdo con Francisco, ¿verdad? Sí. Con tu comentario, Francisco. Quiero aclarar que la Universidad de Estudio no es esta institución, es otra universidad, también en el sur del país. Y lo que no les platiqué es que elegimos esta institución por estar situado en uno de los estados más pacíficos del país, según este índice de paz global. Y lo que nosotros esperábamos encontrar sinceramente era qué era todo lo bueno que estaban haciendo en esa institución para tratar de replicarlo en otra. Y nos encontramos que hay problemas fuertes de violencia que están arraigadas ahí y claro que esta investigación que nosotros realizamos pues va a servir un poco de diagnóstico, aunque nosotros reconocemos también los límites, ¿no?, de la investigación. Como tal, no fue una investigación que se planteara detectar situaciones de violencia. Entonces ahora tendríamos que regresar otra vez a la institución y aplicar otros instrumentos para poder develar con mayor profundidad esas situaciones de violencia que ya, digamos, en una primera exploración detectamos. Entonces, pues sí, no encontramos lo que nosotros esperábamos encontrar. Encontramos muchas cosas positivas, como lo que les presento ahorita del proyecto integrador que ellos están realizando, que a la verdad a mí me dio mucho gusto el poder ver que están los profesores tan preocupados por trabajar de la mano sinérgicamente con los estudiantes, ¿no?
y de no decir ese es un problema de ellos y ellos que lo resuelvan, si no es un problema de todos. A mí me parece que esa es la alternativa, es a lo que tendríamos que aspirar todos efectivamente, pero para llegar ahí, primero muchos de nosotros tenemos que deconstruir esa, digamos, personalidad o esa estructura que ya tenemos, que muchas veces lo que permite justamente es esto que me estás diciendo, ¿no? El que yo como docente asuma una posición donde considere que ya, pues por el hecho de estar aquí yo lo sé todo y a nadie de los que está ahí enfrente me puede decir algo. Yo le agradezco, perdón, ¿me puedes repetir tu nombre? Alfredo. Alfredo, agradezco tu invitación porque efectivamente sí, yo no considero que la construcción de la cultura de paz es nada más privativa de las universidades públicas, pero las universidades públicas tienen una responsabilidad social fuerte y todos los que formamos parte de las instituciones públicas, sea una universidad o sea una preparatoria, sea una secundaria o sea una primaria, todos tenemos una responsabilidad y una obligación de construir un mejor país. ¿Y por qué digo a las públicas y no a las privadas? No porque las privadas no lo tengan, pero muchas veces, digamos que las instituciones privadas, como tienen el recurso, pues es privado, no es un recurso del Estado, pues a lo mejor no es que tengan una menor obligación, pero muchas veces ellos como que sí hacen otros proyectos encaminados para allá, o ha sido un tema que se ha trabajado mucho en las instituciones privadas, pero que no se le ha dado el reconocimiento o la prioridad en las instituciones públicas. No sé si me explico. Entonces, por eso hago hincapié en que son las instituciones públicas y son las universidades públicas las que tienen que asumir esa responsabilidad y ponerse la camiseta, pero no, o sea, más allá de un discurso público, sino en la práctica. Y en la práctica todos estamos emboletados ahí, o sea, le corresponde a Francisco, como le corresponde a Adriana, como le corresponde a Rosy, asumir el rol que le toca y construir o tratar de construir la paz. Y por eso decía, la construcción de la cultura de paz pues nos atañe a todos y todos podemos limitar o abonar a la construcción de paz. Espero haber respondido. Gracias. Digo, la participación del compañero es muy respetable, pero es toda una provocación, ¿no? Porque fue un tema que generó mucha controversia sobre el rol del ex rector en cuanto a lo social. Entonces yo me gustaría poner sobre la mesa dos temas. Uno es manejarse de manera pacífica y otro es la paz. De alguna forma la manera pacífica es un actor pasivo. En cambio, el que es en torno a la paz tendríamos que valorarla en dos sentidos, entre paz positiva y paz negativa. La paz negativa es a partir de acciones violentas. Hace rato ponías como en duda si Peña Nieto o Andrés Manuel estaban como en este entorno. Yo diría que hasta Felipe Calderón fue el que lo detonó con la guerra contra el narcotráfico. No es una paz que se construye de manera positiva, sino a partir de las armas, ¿no? Entonces, esta construcción, por ejemplo, de la paz puede tener diferentes matices o roles. El que la universidad haya asumido una posición de revelar lo que había pasado en una fosa como fue Tetelcingo fue algo que de alguna forma puede ser cuestionable si queremos, si le corresponde o no a la universidad, aunque yo diría que sí le corresponde, porque además todo el recurso, justamente como es pública, tiene que ser retribuible hacia la gente. Y si hablamos sobre desaparecidos, hablamos sobre 40,000 desaparecidos que se reconocen, y por una organización en Veracruz que dice que son más de 100,000 desaparecidos en el país. Es un estadio Azteca de repente lleno de gente y de repente verlo vacío. Entonces el que la universidad haya asumido ese tipo de actividades es un poco como tú lo dijiste. El maestro puede seguir o permanecer en su cúspide, ¿no? Es decir, no me trato con los alumnos, porque los alumnos no tienen mi conocimiento, a diferencia de ponerse en un mismo plano y decir vamos a compartir saberes, vamos a hacer una construcción. Entonces es un actor activo, no es pasivo, porque pacífico nada más sería así como decir no hago daño, no hago males, pero tampoco intervengo.
Sí, a mí me parece que sí hay una gran, pues no sé si hay una gran cantidad de personas que sí confunden el ser pacífico con ser pasivo, y efectivamente, como usted lo dice, no es lo mismo. Y por supuesto que la propuesta de la cultura de paz y del paradigma de la educación para la paz no es para nada el ser pasivo y asumir las cosas, sino todo lo contrario, como usted lo señala. No profundicé en esta situación de la paz positiva y la paz negativa y el conflicto positivo y negativo, porque no quise como que meterme muy en cuestiones teóricas, pero efectivamente el reconocer la paz positiva implica el posicionarnos en un rol activo para pues participar en la solución de un problema y sí resolverlo de la manera más pacífica posible, es decir, no recurriendo al uso de la fuerza o de la violencia para atender el problema. Sin embargo, la invitación que yo les hago, que intenté hacer aquí, no es para nada el quedarnos en esa pasividad y justamente decir, pues no es mi problema, ¿no? Yo de repente sé que es muy difícil porque es una situación de supervivencia a veces, ¿no? Cuando vemos a alguien que está en una situación de peligro y que si intervenimos, pues, coloquialmente, como se dice, pues nos puede tocar a nosotros, pues sí, o sea, es difícil, pero a mí me parece que si no empezamos a hacer colectivos de cuidado, le quiero llamar así, donde nos cuidemos todos, y empezando por esta institución, ¿no? Yo creo que no es ajeno para nadie la situación de la chica que hace un par de semanas se quisieron llevar de aquí. ¿Y qué hicimos nosotros? O sea, afortunadamente hubo alguien que sí no se quedó con las ganas y pues a lo mejor hizo el miedo a un lado y se arriesgó, sí, pero la verdad es que sí merece un reconocimiento porque gracias a esa persona o a esas personas que actuaron rápido, no se llevaron a la chica y pudo haber sido cualquiera de nosotras que estamos aquí o cualquiera de ustedes que están allá. Entonces yo sí quiero aprovechar este espacio para hacer esa invitación entre nosotros, pues hay que cuidarnos entre nosotros como compañeros de trabajo, como estudiantes, como colegas, como miembros de una misma universidad y pues de una misma ciudad, ¿no? Bueno, muchas gracias.